La tarde de este miércoles 10 de diciembre, la vía Atlix-Cayotl fue escenario de una tragedia que conmocionó a Puebla. A la altura de la Plaza Vía San Ángel, frente al Hotel Camino Real, una tarde habitual se transformó en caos cuando la irresponsabilidad al volante cobró una vida. En esta zona, una de las arterias más importantes y modernas, la velocidad desmedida de unos pocos detonó un accidente fatal que ha dejado una marca imborrable en la seguridad vial del estado. Testigos y reportes confirman que el siniestro fue provocado por una competencia ilegal. Un Volkswagen Golf, presuntamente jugando arrancones contra un auto rojo, perdió el control estrepitosamente. La unidad, a exceso de velocidad, impactó violentamente contra una camioneta, desencadenando una carambola devastadora que involucró a múltiples unidades, convirtiendo la vía en zona de desastre. La imprudencia al volante fue, una vez más, la causa de una desgracia evitable. El saldo más doloroso fue el fallecimiento de Mary Carmen Salomón Álvarez, de 25 años. Ella caminaba por la banqueta, ajena a la carrera, tras salir de su trabajo en un Banco Santander de la zona. La fuerza de los vehículos descontrolados la alcanzó, arrebatándole la vida al instante. Su cuerpo quedó en el lugar. Una escena desgarradora que ha indignado a la sociedad. Una joven trabajadora cuya vida fue cortada de tajo por la negligencia de conductores irresponsables. Además de la pérdida humana, el choque dejó destrucción masiva. Servicios de emergencia reportaron entre 9 y 10 lesionados. 2 jóvenes, David y Javier, 22 y 20 años, fueron hospitalizados en estado grave. Vehículos de alta gama, como un Porsche y un Kia, quedaron destrozados, evidenciando la violencia del impacto. La magnitud del daño material es cuantiosa, pero insignificante comparada con el dolor de las familias afectadas por esta imprudencia criminal. La indignación creció ante la cobardía del responsable. Tras provocar la muerte de Mary Carmen, el conductor del Golf huyó a pie, evadiendo a la justicia. Autoridades detuvieron al copiloto en el sitio para investigar. El auto portaba una calcomanía del club Noisy Rides, que se deslindó del hecho. La fuga del conductor añade un agravante moral y legal a la tragedia, mientras la sociedad exige que no haya impunidad para quien decidió escapar tras causar tanto dolor. La Fiscalía inició la investigación por homicidio culposo. Este hecho reabre el debate sobre la falta de control en la Atlix-Cayotl, usada como pista de carreras. Se exige la captura del conductor y medidas para frenar estos arrancones, que enlutaron a una familia. La exigencia es clara: justicia para Mary Carmen y castigo ejemplar. No más tolerancia a quienes convierten las calles en pistas de muerte. La seguridad vial debe ser prioridad absoluta en Puebla. La causa principal de esta tragedia apunta directamente a una cultura de irresponsabilidad criminal. Las carreras callejeras o arrancones. Testigos en la zona describen una escena aterradora, donde la vía pública fue tomada como pista privada. Un Volkswagen Golf, presuntamente modificado, se enfrascó en una competencia de velocidad contra un automóvil sedán de color rojo. Ambos vehículos circulaban zigzagueando entre el tráfico normal, ignorando límites de velocidad y distancias de seguridad, en un despliegue de prepotencia que puso en riesgo a cientos de personas. La dinámica del siniestro revela la velocidad aterradora a la que se desplazaban. Los reportes indican que la competencia llegó a su punto crítico cerca de la Plaza Vía San Ángel. El conductor del Golf, al intentar maniobrar para rebasar o bloquear a su oponente, superó los límites físicos de estabilidad de su vehículo. A esas velocidades inmoderadas, cualquier movimiento brusco es fatal. El auto dejó de ser un medio de transporte y se convirtió en un proyectil incontrolable de más de 1 tonelada, derrapando sin dirección sobre el asfalto caliente de la tarde. La reacción en cadena fue instantánea y de una violencia extrema. El Golf fuera de control impactó primero contra una camioneta particular, un choque que sirvió como catalizador para el desastre posterior. Este primer golpe alteró la trayectoria del vehículo, enviándolo en un giro caótico y destructivo. Fue durante esta secuencia descontrolada que el auto invadió zonas prohibidas, golpeando a otros vehículos estáticos y proyectándose hacia donde caminaba la víctima. No fue un accidente fortuito, sino el resultado matemático de la decisión deliberada de correr. Un elemento crucial en la investigación de la causa es la presunta afiliación a grupos de automovilismo. El Vivo Golf portaba una calcomanía visible del club Noisy Rides. Aunque el grupo emitió un comunicado deslindándose del conductor y del evento, la presencia de la insignia pone sobre la mesa el problema de subculturas que, bajo la excusa de la afición a los motores, a veces normalizan la velocidad en calles abiertas. La tragedia obliga a cuestionar la responsabilidad social de estos grupos para frenar activamente las conductas ilegales de sus miembros.
La mecánica específica del arrancón sugiere una falta total de empatía y civismo. Una carrera requiere de dos participantes. Si bien el golf fue el instrumento material de la muerte, el conductor del auto rojo también co-creó el ambiente mortal al aceptar el desafío de velocidad. El ruido ensordecedor de los motores revolucionados y el rechinar de llantas que los testigos escucharon segundos antes del impacto son testimonio de la agresividad con la que conducían, alertando a los transeúntes del peligro inminente, aunque demasiado tarde para evitarlo. Finalmente, la causa debe ser entendida legal y moralmente como negligencia criminal. Esto no se derivó de una falla mecánica. El saldo más desgarrador de esta tragedia recae sobre una familia que hoy llora una ausencia irreparable. La víctima mortal fue identificada como Mary Carmen Salomón Álvarez, una joven de tan solo 25 años de edad. Su vida, llena de proyectos y futuro, fue cortada de tajo en una fracción de segundo. Mary Carmen no conducía, no participaba en la carrera ni cometió imprudencia alguna. Era una peatona que caminaba por la banqueta, el lugar que en teoría debería garantizar su seguridad, cuando la violencia de los fierros retorcidos la alcanzó fatalmente. La crueldad del destino quiso que este fuera su último día de trabajo. Mary Carmen se desempeñaba como cajera en la sucursal del Banco Santander, ubicada en la zona comercial aledaña al accidente. Acababa de terminar su turno, cumpliendo con sus responsabilidades laborales como cualquier ciudadano honesto, y se dirigía a continuar con su vida personal cuando la irresponsabilidad ajena se cruzó en su camino. Su fallecimiento fue instantáneo debido a la brutalidad del impacto, dejando una escena de dolor indescriptible que ha conmovido profundamente a quienes presenciaron el hecho. Pero la onda expansiva de dolor no terminó ahí. El accidente dejó un saldo masivo de heridos que convirtió la vía Atlix-Cayotl en un hospital de campaña improvisado. Los reportes oficiales contabilizaron entre 9 y 10 personas lesionadas, víctimas colaterales de la carambola. Entre los fierros de los vehículos destrozados y sobre el asfalto, hombres y mujeres clamaban por ayuda, evidenciando que una sola decisión imprudente tiene la capacidad de multiplicar el sufrimiento de manera exponencial, afectando a decenas de familias simultáneamente. La situación es crítica para dos de los lesionados, cuya juventud hace el hecho aún más lamentable. Se trata de David N., de 22 años, y Javier N., de 20 años. Ambos resultaron con traumatismos severos que comprometen su integridad física. Fueron atendidos de urgencia en el asfalto por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA, y Protección Civil, quienes lucharon por estabilizarlos antes de trasladarlos en código rojo a hospitales de la capital poblana, donde su pronóstico se mantiene reservado y sus familias viven horas de angustia. El resto de los heridos presentó lesiones de diversa magnitud, desde contusiones y esguinces hasta crisis nerviosas severas por el shock traumático de verse envueltos en un evento de tal violencia. La magnitud del siniestro requirió la movilización de múltiples ambulancias y equipos de rescate urbano, quienes trabajaron bajo presión para realizar el triaje y atender a las víctimas atrapadas en los vehículos colisionados, como el Porsche y el Kia, cuyos ocupantes también sufrieron las consecuencias de la velocidad desmedida del conductor responsable. La sociedad poblana observa con impotencia y rabia este balance, exigiendo que el peso de la ley caiga sobre quien, por diversión, destruyó tantas vidas en una sola tarde. Este trágico suceso quedó registrado en la historia vial de Puebla la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025. No era un fin de semana ni una madrugada silenciosa, momentos usualmente asociados con este tipo de siniestros, sino una tarde vibrante de mitad de semana. El reloj marcaba un horario vespertino de alta movilidad, cuando la ciudad late con fuerza. La elección de este momento para realizar una competencia de velocidad ilegal desafía toda lógica de autoconservación y civismo. Al ser un miércoles laborable, la vía Atlix-Cayotl funcionaba a su máxima capacidad operativa. Cientos de vehículos circulaban por la zona de Angelópolis, transportando a estudiantes, trabajadores y familias que realizaban sus actividades cotidianas. El contexto temporal es crucial para entender la magnitud del riesgo. Realizar arrancones en este día y hora específicos convirtió a la vialidad en una ruleta rusa para cualquiera que tuviera la desgracia de cruzar por ahí en ese instante. Además, la fecha tiene un peso específico, 10 de diciembre. Nos encontramos inmersos en la temporada pre-navideña, una época donde la actividad comercial en plazas como Vía San Ángel se multiplica exponencialmente. El flujo de personas que acuden a compras, bancos y reuniones es mucho mayor que en otros meses del año.
La víctima, Mary Carmen, era parte de esta dinámica económica y social propia de las fechas, saliendo de su empleo en un banco justo cuando la imprudencia ajena atacó. Un factor determinante en este contexto temporal fue la plena luz del día. A menudo, los arrancones se perciben como un problema nocturno, oculto en la oscuridad de la madrugada. Sin embargo, este 10 de diciembre demostró una impunidad alarmante. Los conductores no esperaron a que las calles se vaciaran. Decidieron correr bajo el sol de la tarde, con visibilidad perfecta, lo que elimina cualquier excusa sobre condiciones ambientales adversas y subraya la negligencia criminal. El caos se apoderó del tiempo y el espacio en la zona metropolitana. Al ocurrir en un horario pico de un día hábil, el cierre de la vialidad para las diligencias forenses y de rescate colapsó el tráfico durante horas cruciales, afectando la logística de miles de poblanos. Pero más allá del tráfico, este miércoles quedará marcado como el día en que la rutina segura de la ciudad se quebró, transformando un traslado habitual en una tragedia irreversible que enluta a toda la sociedad. La fecha del 10 de diciembre de 2025 servirá ahora como un triste recordatorio de la vulnerabilidad del peatón y del conductor responsable frente a la barbarie vial. En la cronología de accidentes de Puebla, este día se destaca no solo por la violencia del impacto, sino por ocurrir en el corazón productivo de la ciudad, en un momento donde la vida debería transcurrir con normalidad, recordándonos dolorosamente que la seguridad vial es un pacto frágil que se rompió esta tarde.